¿Alguna vez pensaste que los dibujos que viste de niño podían esconder algo oscuro? Que esos personajes sonrientes, esas canciones alegres y esos colores vivos podrían tener un origen que nadie debería conocer? Bienvenidos al laberinto del horror. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte, porque lo que estás por escuchar no es un simple relato. Es una historia que fue censurada, ocultada y disfrazada durante décadas. Hoy vas a conocer la verdadera historia detrás de los pitufos. Un cuento que nació de la oscuridad y que terminó convirtiéndose en una de las caricaturas más queridas del planeta. Pero todo lo que amamos tiene un precio. Todo comenzó en un pequeño pueblo de Bélgica llamado Oeilart. Un sitio cubierto por bosques húmedos y una neblina que parecía moverse con vida propia. Allí vivía un dibujante llamado Pierre Culliford, conocido por todos como Peyot. Era un hombre reservado, amable, pero desde hacía semanas se comportaba de forma extraña. Los vecinos decían que lo veían caminar hacia el bosque de noche, llevando una linterna y un cuaderno. Decían que se escuchaban risas, diminutas, infantiles, como si decenas de voces lo acompañaran entre los árboles. Pero nadie más se atrevía a entrar. Una madrugada, Pierre desapareció. Pasaron 3 días. Y cuando volvió, su piel estaba pálida, sus uñas azuladas, y sus ojos parecían no parpadear. Traía consigo un cuaderno lleno de dibujos. Pequeñas criaturas de piel azul, con gorros blancos y sonrisas permanentes. Las llamó Schtroumpfs. Pero en los primeros bocetos, los pitufos tenían ojos negros y sin pupilas, y sus bocas estaban cosidas. Pierre dijo que las risas que oía en el bosque lo habían inspirado. Pero cuando un periodista le preguntó por qué sus personajes no tenían sombra, Peyot solo respondió: porque ellos tampoco la tenían. Años más tarde, un amigo cercano del dibujante confesó algo en una entrevista perdida. Pierre había estado obsesionado con un libro antiguo, encontrado en una iglesia abandonada. Un texto en latín conocido como Codex Caeruleus, el libro azul. Ese manuscrito hablaba de criaturas diminutas que vivían bajo tierra, llamadas pitupi, que emergían durante las noches de luna llena, para alimentarse de la energía de los durmientes. Según el libro, esos seres no podían sobrevivir sin la presencia humana, porque necesitaban absorber los sueños y miedos de las personas para mantenerse con vida. El azul no era un color al azar. Representaba el tono de la piel muerta, tras la pérdida de oxígeno, una tonalidad que aparecía en los cuerpos de los sacrificados durante antiguos rituales celtas. Pierre comenzó a dibujar sin parar, como si algo lo guiara. Y cada noche decía escuchar esas mismas voces. Risas, canciones, palabras que no podía entender. Hasta que una noche se desmayó sobre el escritorio. Y al despertar, una de sus ilustraciones tenía huellas diminutas sobre el papel, como si algo hubiera caminado sobre él. Cuando los pitufos se publicaron por primera vez, la gente los amó. Pero pocos sabían que el proyecto tenía un componente extraño. Pierre insistía en que cada animador debía firmar un contrato con su propia sangre. Decía que era una broma, pero todos los que se negaron a hacerlo dejaron el estudio semanas después. Algunos desaparecieron. Un exdibujante, llamado Marcel, confesó años después que Peyot tenía un ritual. Antes de dibujar una nueva historia, encendía una vela azul y murmuraba una oración en una lengua que nadie reconocía. Con el tiempo, comenzaron los rumores. Figuras que se movían solas en los bocetos, voces captadas en las grabaciones de sonido, e incluso un episodio que fue cancelado antes de salir al aire. Ese capítulo perdido mostraba a los pitufos reunidos alrededor de un fuego, cantando una melodía grave, mientras una figura encapuchada aparecía entre ellos. Tenía la piel humana y los ojos del color de la sangre.
La producción dijo que era demasiado perturbadora para los niños. Pero lo cierto es que ese episodio desapareció de los archivos. ¿Y quiénes lo editaron? Afirmaron no haber dormido durante días, porque sentían que algo pequeño se movía debajo de sus camas. El personaje de Gargamel fue presentado como el villano, un brujo torpe que quería capturar a los pitufos. Pero si analizamos con detalle su papel, todo cambia. Gargamel es el único personaje que parece consciente del mal que representan los pitufos. Su obsesión por capturarlos no era codicia, era miedo. En algunos bocetos antiguos, Gargamel tenía una cruz invertida en su túnica y un símbolo alquímico grabado en la frente, el signo del renacimiento prohibido. Según una teoría filtrada por un antiguo traductor del cómic, Gargamel era un monje caído, un hombre que había descubierto la existencia de los pitupis y dedicó su vida a contenerlos. Pero cuando su orden fue destruida, los seres azules se multiplicaron sin control. El gato, Azrael, representa el ojo del cielo, una criatura vigilante que podía ver lo que los humanos no. Por eso el gato siempre está inquieto. Por eso nunca duerme. Durante los años 80, un grupo de psicólogos analizó la serie y descubrió patrones inquietantes. La aldea está organizada de manera circular, sin salida visible, como un símbolo de eternidad y encierro. El color azul genera calma, pero también frialdad emocional. Y las voces agudas y repetitivas de los pitufos producen un efecto hipnótico en el cerebro infantil. Cada episodio contenía repeticiones exactas de ritmo, una especie de canto rítmico oculto bajo la música, que algunos describieron como un patrón de invocación. Al reproducir ciertos capítulos al revés, se escuchaban frases en latín que decían: Caeruleus venit, aperite portas, el azul viene, abran las puertas. Y lo más inquietante, el nombre Smurf en inglés se parece fonéticamente al término nórdico Smurf, que significa pequeño demonio de la bruma. Décadas más tarde, investigadores de Lovaina descubrieron documentos internos de Peugeot Productions. Entre ellos, una carta nunca publicada, firmada por el propio Pierre, donde hablaba de una experiencia con un gas azul. Decía haberlo inhalado en el bosque, y que tras eso, podía ver cosas que antes no veía. Mencionaba pequeñas figuras que caminaban por su casa, dejando rastros de moho y olor a tierra mojada. En la carta escribió: no son imaginarios. Ellos me usan. Me hacen dibujar para que otros los recuerden. Así pueden volver. El gas azul fue real. Era parte de un proyecto químico que la región había usado durante la Segunda Guerra Mundial para probar compuestos alucinógenos. Pero los efectos secundarios incluían alucinaciones colectivas, pesadillas compartidas y una sensación constante de estar siendo observado por ojos diminutos. En 1992, Pierre Cullifort murió repentinamente. La versión oficial dice que fue un ataque al corazón, pero su esposa declaró que esa noche la habitación estaba llena de olor a moho y las paredes parecían húmedas, como si alguien hubiera respirado sobre ellas durante horas. Entre sus pertenencias se encontró un último dibujo: una aldea vacía, ningún pitufo, solo los gorros blancos esparcidos por el suelo y un cielo completamente negro. En el reverso del papel había una frase escrita a mano: nunca fueron mis personajes, fueron mis recuerdos. Tras su muerte, su estudio continuó publicando cómics. Pero los nuevos artistas comenzaron a denunciar accidentes extraños. Uno perdió la vista temporalmente después de colorear a Papá Pitufo. Otro sufrió ataques de sueño al escuchar el tema musical del dibujo. Incluso hubo un caso documentado en el que un empleado grabó sonidos en el estudio vacío y captó risas infantiles que no pertenecían a nadie. Cuando compararon las frecuencias, descubrieron que coincidían con la voz de Pierre, distorsionada. Los pitufos se expandieron por todo el mundo,
Pero en algunos países, los niños reportaron pesadillas recurrentes. Criaturas pequeñas, azules, que se trepaban a sus camas y les susurraban al oído. Siempre repetían la misma frase: ¿querés venir a jugar a nuestra aldea? Con los años, la ciencia intentó explicarlo. Dicen que el cerebro puede crear imágenes compartidas cuando una idea se repite lo suficiente. Pero hay un detalle que nadie puede negar. En cada versión de los pitufos, desde los cómics hasta las películas modernas, aparecen símbolos que no existían en los originales. Pequeños triángulos, círculos concéntricos y runas ocultas entre las sombras de los fondos. Algunos expertos en simbología afirmaron que son parte de un rito de evocación, que busca mantener viva la imagen de los seres azules. Cada vez que alguien los mira, cada vez que un niño canta su canción, el recuerdo se alimenta. Y con el recuerdo, ellos también. Dicen que si uno mira fijamente una imagen de un pitufo durante más de un minuto, los bordes comienzan a moverse, como si respirara. Dicen que en las noches de luna llena, si escuchas su canción al revés, podés oír un murmullo que dice: el bosque nunca lo soltó. Y tal vez sea cierto. Tal vez, los pitufos no fueron creados para divertirnos, sino para recordarnos algo que dormía bajo la tierra. Algo que sigue esperando que alguien más lo dibuje. Si llegaste hasta acá, felicitaciones. Porque no todos soportan escuchar esta historia completa. Suscríbete a El Laberinto del Horror y activa la campanita, porque cada semana revelamos verdades que muchos prefieren mantener ocultas. Recordá, los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces, están pintados de azul y sonríen.